Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Ángel Espinal, presidente de la Federación Nacional de Discapacidad, a propósito de que el próximo sábado 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bienvenido, Ángel, un placer tenerte con nosotros. Para nosotros también es un gusto estar aquí en este formidable programa. Gracias por la acogida. Ángel, ahorita conversando con Laura, le dije que me habían censado. Y entre las cosas que preguntaron, ella me advertía de que era que si uno tenía alguna dificultad, por ejemplo, para caminar y ese tipo de cosas, entonces preferíamos que no había digamos, una data más o menos certera. ¿Se sabe qué parte de la población dominicana tiene algunas afectaciones de limitaciones? ¿Tiene alguna condición de discapacidad? Sí, se ha establecido que no menos del 15% de la población dominicana tiene algún tipo de discapacidad reconocida. Porque la discapacidad se esconde. Pero ¿de dónde sale ese dato? ¿Es una apreciación general base a las estadísticas mundiales o...? Yo creo que las Endesas recogen una parte de esa información. Hay una parte de esa, más también el promedio en función de la calidad de vida de nuestro país, los accidentes de tránsito que son generadores de discapacidad y de pérdida de vida. En nuestro país es una alta tasa de accidentes de tránsito. Entonces, no menos de 15 de cada 100 dominicanos tiene algún tipo de discapacidad reconocida. Cuando hablamos de discapacidad reconocida, es la visible, la que no se puede esconder. Porque la discapacidad, mientras se puede esconder, se esconde, porque nadie quiere ser objeto de estigma, de rechazo social, de negación de oportunidades, y la esconde. El que tiene una pierna menos trata de ponerse una prótesis y pasar inadvertido. El que le falta un ojo se pone una prótesis también y trata de pasar, que no se vea, porque ya el hecho de tener esa condición le afecta en su desenvolvimiento diario. Esa persona tiene que luchar contra su condición misma y luego con la sociedad que no procesa la diversidad, que es lo que también hablamos. Ángel, pero una pregunta. Mucha gente piensa, yo no sé si es así, usted me dirá, que la discapacidad, por ejemplo, cuando uno tiene discapacidad motora, vamos a decir, física, la pierna, los brazos, qué sé yo, el movimiento. Pero, por ejemplo, las personas que son sordos, que sufren de la vista, que tienen necesidad de utilizar lentes, qué sé yo, hay muchísimo otro tipo de discapacidad. Eso no entra dentro de la discapacidad. La discapacidad es amplia y cada vez se introducen nuevos conceptos. Por ejemplo, una persona que es trasplantada tiene una discapacidad. La discapacidad es una combinación de una palabra que tiene que ver con disminución y capacidad, una capacidad disminuida para hacer algo. Tú y yo entramos en esa condición por los lentes. Sí, claro. Pero hay muchísimos factores. La discapacidad, pero tiene que ver mucho con el entorno. Porque una persona que utiliza silla de ruedas, si hay rampas, si hay ascensores, si se piensa en que hay personas que usan silla de ruedas, esa persona, su condición de discapacidad va a pasar muy reducida. Si una persona ciega tiene acceso a ascensores con braille, si tiene acceso a semáforos sonoros, si se respetan las señales de tránsito, pues esa persona puede desarrollar su vida pese a tener una condición de discapacidad visual que se reduce a su más mínima expresión. Ahora con las tecnologías se reduce considerablemente todo esto. Entonces también, como decíamos, las personas que tienen trasplantes, ya se habla de discapacidad visceral, son personas que tienen una situación de desventaja con relación a quienes no tienen trasplante. Hay muchas discapacidades que pasan inadvertidas. Mucha gente que tiene baja audición no se da cuenta de que tiene una discapacidad auditiva. Señora Espinal, ¿no hay aquí en nuestro país una disposición legal? Yo pienso que la hay. Hay una ley sobre el asunto de la obligatoriedad de rampas en todos los edificios públicos y privados. La ley 0513 establecía un plazo de 5 años después de ser puesta en funcionamiento dicha ley, pero esto se ha ido postergando gradualmente. Las rampas, y también se habla de los ajustes razonables, porque hay lugares que por sus condiciones tal vez sea difícil hacer las adecuaciones del lugar.
Sin embargo, en la generalidad de los casos se debe de pensar en todos los habitantes de nuestro país. Y hay no menos de 15 de cada 100 dominicanos que tienen una condición de discapacidad. Y cuando no se piensa en esas personas, se le está negando sus derechos. Ya aquí no es cosa de conmiseración, de pena, de lástima, sino que se le está negando derechos ciudadanos a personas que tienen la posibilidad de decidir también democráticamente en un proceso electoral, que pueden cambiar las autoridades y que tienen que tener acceso a todos los derechos como cualquier otro ciudadano. Y esto es fundamental. Pero hay otro tema de la ley. A propósito que él menciona el tema electoral, Ajá. yo fui como observador a Perú Sí. en las elecciones de Ollanta, Humala y Keiko. Y una de las cosas que me llamó la atención es que en los centros de votación, cuando llegaba una persona con cierta discapacidad, bajaba el presidente y el secretario con la urna a sus áreas de parqueo, incluso al vehículo donde lo llevaban, y la persona ejercía su derecho al voto ahí. Él no tenía que accesar al centro. La idea es tratar de normalizar estos procesos, de que una persona pueda acceder a un centro de manera libre y que tenga la accesibilidad disponible. Por ejemplo, que haya información para personas sordas, escritos, que haya información clara para personas ciegas, pero que también haya información y acceso libre para quienes tienen una discapacidad Pero por física. ejemplo, en el caso dominicano, ¿hay alguna condición, digamos, tratamiento especial en el sistema electoral? La propia Junta Central Electoral... Ha habido distintos modelos que se han Distintos implementado modelos. y que varían de elección a elección. Sí, sí. Incluso para las personas ciegas se ha utilizado la plantilla auxiliar, que es una plantilla que se coloca, la boleta se coloca dentro de la plantilla y la persona ciega puede contar la casilla de su predilección y marcar, y luego esa persona ciega saca el voto, lo dobla y de manera secreta, que es lo que preserva la secretidad del voto, pues puede ejercer democráticamente su voto y sin influencias de terceros, de familiares. Es lo que se quiere. Que es uno de los modelos que se ha permitido un acompañante Sí. en distintos El procesos. acompañante es lo secundario. Lo preferible es que la persona pueda ejercer de manera solitaria su voto y que sea cuando sea imprescindible. Pero antes, porque con el tema de la ley, además de lo que tiene que ver con accesibilidad, rampas y demás, que evidentemente el incumplimiento es muy amplio todavía. No, y la propia, extremadamente quiere amplio. decir que la Constitución en su artículo 58 establece que se debe de adecuar el país y trabajar en función de las personas también con discapacidad, que son una prioridad y sensible en nuestro país. Pero la ley también tiene un componente de obligatoriedad de contratación de personas con discapacidad, tanto en Sí, instituciones sí. públicas como en instituciones privadas. Sí. ¿Qué nivel de cumplimiento se le está dando a esta ley, a este aspecto de la ley en la actualidad? Tenemos que decir que es muy bajo el nivel de cumplimiento, no hay las estadísticas que deseamos, sin embargo es el Estado el mayor cumplidor, porque lamentablemente depende mucho, es el mayor cumplidor de esta, aunque se aleja mucho de lo ideal. Estamos hablando de que cada 5 personas de 100 deben de tener algún tipo de discapacidad en los puestos públicos y 2 en el sector privado. Es decir, que si yo tengo 100 empleados en una empresa pública, debo de tener no menos de 5 con algún tipo de discapacidad y así en 2 en el sector privado. En Empresas. este momento, por ejemplo, usted como presidente de la Federación Nacional de Discapacidad, Sí, agrupamos 60 ¿cuáles instituciones. serían las demandas inmediatas que ustedes creen con las que debe cumplir el Estado dominicano o la sociedad con los discapacitados? Inmediatas. Sí, personas con discapacidad, porque el término ya discapacitado ha sido superado porque descalifica. Somos personas que tenemos una discapacidad que está muy cimentada en el entorno, como decíamos. Antes, una persona que necesitaba lentes podía ser considerada una persona con discapacidad, hoy ya no. Pero bien, con relación al tema que nos plantea, lo fundamental es el proceso de inclusión, es dar los pasos correspondientes para que todos los seres humanos que habitan en nuestro país sean incluidos en todos los procesos sociales, que se tomen en cuenta los puntos de vista de las personas con discapacidad. En este sentido, se debe de pensar en la diversidad
en que debemos de construir en función de que hay personas chiquitas, personas altas, hombres, mujeres, así también niños, envejecientes y personas que tenemos una condición de discapacidad, pero que se agrava considerablemente o se genera una mayor discapacidad cuando no hay una ciudad amigable. Tenemos una sociedad y una ciudad hostil ante las personas con discapacidad. Don Ángel, usted con un % tan grande que tenemos de la población dominicana con discapacidad, ¿usted conoce o sabe o existe en República Dominicana algún funcionario público electo que sea ciego? Bueno, en el pasado tuvimos aquí a Joaquín Balaguer. No, tuvimos a Joaquín Balaguer, exactamente. Sí. Le duró muchos años siendo ciego. Bueno, pero yo digo, ahora regidores, diputados, senadores, sí, todo ese tipo de tenemos cosas el caso de regidores y de personas que han sido tomadas en cuenta también para procesos electorales. Y hemos tenido algunos funcionarios que, aunque no necesariamente se reconocen con su condición de discapacidad, pues sí la han tenido. Yo digo porque es probable que a lo mejor en los procesos electorales internos de los partidos políticos para escoger sus candidatos, esto sea un óbice, un mecanismo. Una cuota, se habla de una cuota también, pero esto es como la cuota de la mujer o de la juventud, es porque en realidad estamos en condición de desventaja, porque, por ejemplo, si yo voy a buscar un trabajo, no se va a ver mi currículum como periodista, soy periodista también, pues lo que se va a ver primero es mi discapacidad. Es decir, primero, pero es ciega esta persona. No se va a ver. Sí, parecería como alguien extraño ejerciendo. Exactamente. Bueno, yo soy miembro del Colegio Dominicano de Periodistas, he participado en concursos de ensayo y he ganado el primer lugar, segundo y tercer lugar en diferentes concursos de ensayo del periodismo. No es óbice para yo poder ejercer mi carrera, simplemente con adecuaciones y adaptaciones propias, y cada vez la tecnología me permite compensar mi discapacidad y reducir a su más mínima expresión. Por ejemplo, una persona ciega ya tiene acceso a la información visual a través de la tecnología. Yo puedo saber la denominación de una papeleta, puedo leer un texto con mi celular sin necesidad de un tercero, sin necesidad también de usar el sistema braille. Ahí hay mucha información que ya viene de oída. Claro, y también está entonces el caso de las personas sordas, las personas con discapacidad física. Practicamos el deporte y todo. Sí. ¿Y cuáles son los principales obstáculos, Ángel? Cuando una persona con alguna discapacidad se acerca a una empresa, se acerca a una institución, ¿qué pasa en ese proceso? ¿Hay un tema de prejuicio? ¿Hay un tema de falta de conocimiento de la ley? ¿Cuáles son las barreras para que se pueda lograr una mejor participación de las personas con discapacidad en la vida económica activa? La primera barrera es la mental. Es de que simplemente somos personas comunes y corrientes. Yo era una persona que veía y perdí la vista y simplemente hice mi proceso de adaptación. De repente cualquier persona queda en condición de ser usuario de silla de ruedas porque tuvo un derrame, para poner un ejemplo. Entonces, esa es la misma persona que tiene una condición y puede seguir haciendo aportes a la sociedad. Entonces, en el caso de la persona con discapacidad es primero la barrera mental y luego las barreras físicas, porque existen barreras físicas para acceder a los edificios, porque existen barreras físicas para acceder a los baños. Y entonces no entender que simplemente se pueden hacer adecuaciones. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo discapacidad visual, pero puedo desempeñar todas las funciones y no tengo limitaciones con las barreras físicas. Tengo limitaciones con las barreras que puede generar el desconocimiento y las informaciones visuales que en gran medida las puedo obtener a través de la tecnología. Ese es el caso. Y cada discapacidad es un mundo también. En el caso de la persona con discapacidad física tendrán grandes dificultades en la accesibilidad física al entorno, pero esa persona no tiene la limitación visual, puede incluso manejar un vehículo. Las personas con discapacidad física manejan sus carros cuando tienen acceso a ellas, simplemente con adaptaciones y todo lo tienen al nivel del guía. Ángel, desde que llego, estoy mirando el bastón. Sí. Ese es el bastón blanco. El bastón guía o bastón blanco. El bastón blanco, como le llaman. Usted dice que usted perdió la visión. Sí, la vista. Es decir, que seguimos con la visión. Que tiene ambas experiencias y tuvo que hacerlos. Soy vidente retirado.
Laura hizo una experiencia, la sometieron a un ensayo como parte de una campaña, la pusieron a caminar. Sí. Con la Fundación de Francisco. Perfecto. ¿Qué tan útil es el bastón para una persona que no tenga la visibilidad? Es el gran amigo. Porque vi que el costo no es una cosa exagerada como para pensar que cada persona con esa limitación pueda tener acceso a ese bastón. Es muy importante porque es el que nos da la información del entorno. Utilizando las técnicas correspondientes al bastón, pues uno puede desplazarse con seguridad por el entorno. Incluso la mayoría de los accidentes que se producen cuando una persona con discapacidad visual, que por cierto se cayó uno cerca del 5º centenario y está lesionado porque no había barandillas en el puente, y esto es terrible. Qué barbaridad. Pues decir que si se aplican bien las técnicas, la persona puede desplazarse con seguridad. A veces es el exceso de seguridad y la no implementación de las técnicas adecuadas que hace que se caiga en un hoyo o que pueda chocar con algún obstáculo arriba. Fundamentalmente el bastón es considerado como el mejor amigo de las personas con discapacidad visual porque es el que da la independencia en la movilidad, en el desplazamiento, y esto fundamentalmente. Así como para el usuario de silla de ruedas, su silla de ruedas o el bastón de apoyo para quienes tienen algunas dificultades físicas y necesitan apoyarse con un bastón. Es decir, estas herramientas de ayuda son las que compensan nuestra discapacidad y las reducen a su más mínima expresión y hasta desaparece en muchos casos. Siempre pongo el ejemplo de Oscar Pistorius. Oscar Pistorius es una persona que al margen de... ¿El atleta? Sí, que tuvo un destino terrible o un desenlace, pero él tenía prótesis, piernas de carbono, y él competía con personas que no tenían discapacidad, hasta con nuestro Luguelín. Pues los que no tenían la discapacidad decían que él estaba en condición de ventaja sobre ellos. Es decir, él tenía una deficiencia física, pero no tenía una discapacidad, tenía una supercapacidad en función de eso. Vemos cómo se cambian las cosas. Así como, por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo de la perspectiva. Yo soy jefe de un personal, soy usuario de silla de ruedas y mi oficina está en el piso 20. Yo tengo acceso a ascensor, pero mis empleados tienen que subir por las escaleras. En esta condición, ¿quiénes están en desventaja o quiénes quedan en condición de discapacidad? Ven, o sea, ¿cómo cambia la perspectiva? En el caso mío, yo soy una persona ciega, mi pareja también, y mis hijos son videntes. Depende de cómo se vea, pues si yo subo los 20 escalones, pues... Está en desventaja, en discapacidad. Ese día hago el ejercicio del día. No, pero está en discapacidad con relación a la otra persona que tiene un camino expedito. Ángel, yo vi en el aeropuerto de México, de Ciudad México, en una ocasión que pasé por ahí, a personas en silla de ruedas que la tienen empleada para los servicios de orientación a los pasajeros. Y me pareció interesante porque es una manera de darle un empleo, de darle la oportunidad de que estas personas se sientan útiles, que trabajen, que son útiles. Simplemente no pueden caminar. Y la verdad es que lo hacen con un entusiasmo sorprendente. Tú le preguntas una información y casi te quieren llevar a meterte al avión. Cumpliendo con su asunto, orientándote por dónde debe irte o dónde no. Es excelente. Entonces, no sé si aquí pudiéramos decir que en muchos de los, qué sé yo, ahorita mencionábamos los hospitales públicos, ¿verdad? Y yo digo siempre, el último que le pone la mano al paciente es el médico. Sí. La primera atención, la primera impresión que el paciente recibe, ¿quién lo recibe en el área de servicio? ¿No pudiéramos encontrar un espacio para muchas personas discapacitadas con algunas limitaciones en esas instituciones públicas y privadas? Hay toda una diversidad, don Percio, porque es que las personas con discapacidad simplemente tenemos una condición particular y podemos desempeñar, o sea, ¿en qué limita, por ejemplo, a un usuario de silla de ruedas ser abogado, conducir un programa de televisión? Para poner un ejemplo. Entonces, así también sucede. Es también entender que esa persona tiene todas sus cualidades. Stephen Hawking era una persona parapléjica que no podía caminar, no podía hablar y daba charlas y escribía libros. ¿Y por qué él podía hacerlo ocupando la cátedra de Newton? Era porque era una persona que la sociedad se abrió a él. Si Cervantes se hubiese
anquilosado porque tenía una mano con dificultades, a la literatura española le faltará una novela. Y así con tantas otras personas que rompieron las barreras. ¿Qué sería de una sociedad si se abriera a la diversidad y que no haya obstáculos para que una persona que tiene una condición particular no tenga esas limitaciones o ese freno? Todavía hay personas que están postradas, escondidas en sus casas, porque la familia entiende que esa persona no puede estudiar, no debe de estudiar. O si no hubiésemos llevado de la sordera de Beethoven. Exactamente. Nos faltaba la Quinta Sinfonía, que la hizo en plena sordera. Y así con tantos otros casos. Nos hubiésemos privado de los merengues del Ciego de Nagua. Bueno, Ángel. aquí teníamos un director de orquesta que era solo, el papá de Julio Botró. Caramba. De Cabito. De Cabito, de Bonaparte. Ángel, tenemos ya que concluir, pero bueno, cerremos por favor con un mensaje de parte tuya a propósito de la conmemoración de este día. Que lo primero es que somos personas comunes y corrientes, tenemos una condición, las personas con discapacidad. Lo segundo es que el día 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por los derechos de las personas con discapacidad a nivel mundial. Y tenemos actividades. En el caso de la República Dominicana, a las 9 de la mañana, este sábado en la Catedral Primada, tendremos una misa protagonizada por personas con discapacidad, que harán las lecturas, la ofrenda. El padre será también una persona en condición de discapacidad. El coro de personas con discapacidad. Y luego de ahí, de la misa, saldremos al altar de la patria a marchar todas las personas con distintas discapacidades, en honor al Padre de la Patria y por un país inclusivo para todas y todas. Una cosa muy importante del gobierno es que debe de pensar en inversión para la inclusión. La propia Federación Nacional de Discapacidad para el presupuesto del año 2023 está siendo amenazada con una disminución del presupuesto y esto no puede ser. Hacemos un llamado vehemente al presidente de la República, a los legisladores, a todos los funcionarios públicos para que entiendan que la inclusión se hace desde los primeros planos y sobre todo se necesita inversión, recursos para la inclusión y por eso también hemos apelado a que el presidente de la República nos escuche y escuche los puntos de vista de las personas con discapacidad. Hoy tenemos un Consejo Nacional de Discapacidad que está compuesto fundamentalmente por personas sin discapacidad, pero aspiramos a colaborar y que este sea funcional. Un llamado a que el gobierno piense en las personas en situación de discapacidad, que somos no menos del 15% y que podemos decidir la permanencia o no de cualquier autoridad. Gracias. Ángel, muchas gracias por Gracias haber a estado ustedes. con nosotros y bueno, esperemos que este mensaje Con ese porcentaje, llegue. yo diría que la política debería interesarse hasta desde el punto de vista electoral, ¿verdad? Pero por eso es que yo digo. Sí. Sí. Señores, despedimos a Ángel Espinal, presidenta de la Federación Nacional de Discapacidad, a propósito de que este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Gracias, Ángel.